Continuamos con el video y con la clase sobre trabajo de mujeres y menores, relaciones individuales del trabajo, CPO, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, curso de apoyo. Y habíamos dejado en el video anterior la problemática de estos dos fallos esenciales a los fines de obtener la real igualdad y evitar conceptos de discriminación en el acceso a determinados puestos de trabajo. En estos dos fallos emblemáticos, el caso Fundación Mujeres en Igualdad contra Fredo y el caso Cisnero. En ambos fallos, entonces, a través de acciones de amparo, se trata de obtener esa igualdad de oportunidades en el acceso a este tipo, al contrato de trabajo. Ahora bien, ¿cuál es la regulación que tiene la ley de contrato de trabajo sobre el tema de trabajo de mujeres específicamente? Bueno, hay un título octavo denominado Trabajo de Mujeres, artículos 172 a 186 de la ley de contrato de trabajo, donde la legislación establece una serie de normas protectoras y tutelares en lo relacionado con el tema de trabajo de mujeres. Lo primero que debemos decir es que obviamente la ley de contrato de trabajo sigue la línea antidiscriminatoria, lo dice expresamente en materia salarial, por ejemplo, lo dice expresamente el artículo 172 de la ley de contrato de trabajo, y además articula, y además de establecer y garantizar este principio de no discriminación, que insisto está también garantizado en todas estas normas que hemos mencionado en el video anterior, también establece una serie de normas dirigidas a garantizar y proteger el trabajo de la mujer en el curso del contrato de trabajo. Puntualmente, la norma, siguiendo de alguna manera con la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, siguiendo esas directrices, establece por de pronto la protección de la mujer embarazada, estableciendo una licencia, o sea, estableciendo por dos vías. Por un lado, se establece una licencia por maternidad paga de 90 días, que sería, según la ley de contrato de trabajo, de 45 días anteriores a la fecha presunta de parto y los 45 días posteriores, pero se puede reducir esa licencia preparto a 30 días y acumular los 60 días restantes como licencia posparto, de manera tal de que la trabajadora tenga una licencia por maternidad paga de 90 días. Esa licencia paga por maternidad, lo que va a percibir la trabajadora es una asignación familiar, una asignación por maternidad a cargo del sistema de seguridad social. Es decir, que esto no le genera un costo adicional al empleador y no le tiene que pagar remuneración ni percibe remuneración. Lo que percibe es una asignación familiar del ANSES, es decir, de la seguridad social. Y además de establecer esta licencia por maternidad, la ley de contrato de trabajo lo que establece es una prohibición de, por lo menos en la regulación de la ley de contrato de trabajo, una prohibición del despido por causa de embarazo, que en realidad no es tal porque no es, por lo menos en la letra de la ley de contrato de trabajo, que se prive de efecto al despido por causa de embarazo, sino que se prevé una indemnización agravada, que es la que está prevista en el artículo 182 de la ley de contrato de trabajo. Es decir, el despido por causa de maternidad, por causa de embarazo, tiene una indemnización agravada que se adiciona al artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, que es la de 182 de la LST, y que equivale a un año de remuneraciones, es decir, a 13 salarios mensuales. Si ese trabajador es retribuido mensualmente, los 12 salarios más el sueldo anual complementario. La ley de contrato de trabajo además va a presumir iuris tantum, que si el despido se produce 7 meses y medio antes de la fecha de parto, 7 meses y medio después, se va a presumir que el despido es por causa de embarazo,
ruptura, presunción que deberá romper el empleador. A mi modo de ver, la única manera que tendría el empleador para romper esta presunción es la de probar la injuria de la trabajadora como único supuesto de ruptura de la presunción. Es decir, no bastaría con que pruebe la existencia de cualquier causal que no sea la causal del embarazo de la trabajadora, sino que para romper la presunción debería probar el acto injurioso por parte de la trabajadora. Ahora, como dijimos hace un ratito, la ley de contrato de trabajo entonces establece esta protección que no priva de eficacia a este despido, sino que le da el derecho a cobrar una indemnización agravada. Esta solución de la ley de contrato de trabajo habría que analizarla en línea con la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, porque la ley antidiscriminatoria establece que el juez a pedido de parte debe hacer cesar los efectos del acto discriminatorio. Por lo tanto, y la interpretación que ha hecho la jurisprudencia de la Corte sobre esta ley 23.592 en el ámbito laboral, la hizo en el caso Álvarez Maximiliano contra Cencosud, en la cual se estableció que si el trabajador lo pide y se prueba que hay un despido discriminatorio, el juez debe dejar sin efecto el acto del despido. Por lo tanto, la solución que la ley de contrato de trabajo originariamente establecía de convalidar el acto discriminatorio a cambio de la recepción de una percepción de una indemnización agravada, debe analizarse en el contexto de la ley 23.592, de la normativa internacional y constitucional que prohíbe la discriminación, y debe ser analizado también en línea con el caso Álvarez Maximiliano contra Cencosud, que nosotros vamos a ver en otra parte de este curso, sobre la base que la trabajadora podría tener la opción, aunque no lo diga expresamente la ley de contrato de trabajo, de perseguir la nulidad de este acto y pedir la reinstalación en el puesto de trabajo con aplicación de la ley, artículo 1 de la ley 23.592 y de la jurisprudencia de la Corte en el caso Álvarez Maximiliano contra Cencosud. Bueno, nosotros dijimos entonces que la protección de la trabajadora mujer en materia de embarazo y de maternidad se establecía mediante esta licencia por maternidad, que la trabajadora tenía derecho a cobrarlas, a seguir, no perder sus ingresos como consecuencia de la situación de maternidad, y el reforzamiento de la estabilidad en términos de la contemplación de una indemnización agravada cuando la trabajadora era despedida durante un determinado lapso temporal, que señalamos hace un ratito. Esta licencia por maternidad, una vez que finaliza, la ley de contrato de trabajo establece que la trabajadora puede reincorporarse a su lugar de trabajo, a su contrato de trabajo, con lo cual se va a reanudar este contrato de trabajo que estaba jurídicamente suspendida por esta situación de maternidad de la trabajadora. La segunda opción es colocarse en situación de excedencia, es decir, un supuesto de suspensión del contrato de trabajo por un mínimo de 3 meses y un máximo de 6, a decisión, a voluntad de la trabajadora. Durante este plazo de suspensión, la trabajadora ni devenga antigüedad, ni tiene derecho a cobrar la remuneración, pero conserva su puesto de trabajo y le permite, si la situación económica de la trabajadora lo posibilita, cosa que en la práctica puede ser bastante dificultoso, continuar en el hogar, digamos, junto con su hijo recién nacido. Entonces, esta es la segunda posibilidad, colocarse a su elección en situación de excedencia. Y la tercera posibilidad es la de extinguir el contrato de trabajo mediante la percepción de lo que la ley de contrato de trabajo denomina una compensación, que
va a ser equivalente al 25% de la base de cálculo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, el 25% de su mejor remuneración mensual, normal y habitual, por los años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Es decir, que es una compensación, es una renuncia en la cual la trabajadora va a tener derecho a esta indemnización disminuida, que se calcula de la forma que lo acabo de señalar recién, estableciendo la normativa que en ningún caso la base de cálculo a considerar para el cálculo de esta indemnización puede superar el salario mínimo vital y móvil. Es decir, que acá también en esta compensación por renuncia de la trabajadora como consecuencia del estado de excedencia, en ningún caso puede exceder la base de cálculo, tiene un tope que es, insisto, la mejor remuneración mensual normal y habitual de esta trabajadora. También debemos decir con respecto a esta protección que existen dudas con respecto a la compatibilidad de esta protección. Puntualmente me refiero a la protección de la licencia por maternidad cuando la trabajadora está en periodo de prueba. Porque recuerden ustedes que el periodo de prueba, según el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es la fase inicial del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, y en esa fase inicial del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, el empleador podía extinguir sin causa y mediante un preaviso de 15 días y sin pago de indemnización por despido el contrato de trabajo. La pregunta que uno se puede hacer es qué pasa cuando hay una colisión entre en este periodo de prueba con la situación de maternidad de la trabajadora y la ley de hay un caso bastante conocido de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, en el caso Guisado de Jacobs, donde ante la colisión de ambos institutos, es decir, el instituto del periodo de prueba en el cual se faculta al empleador a extinguir el contrato de trabajo sin causa y toda la normativa protectoria de la mujer, que incluso tiene respaldo que va por encima de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, en la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer con rango constitucional desde 1994, por imperio de la regla artículo 75, inciso 22, la Cámara Nacional de Apelaciones, en el caso Guisado de Jacobs, dio prevalencia a la protección de la mujer embarazada, determinando que bajo ninguna circunstancia podía constituir el periodo de prueba un bill de indemnidad para que la empleadora pudiese despedir a una, digamos, a una trabajadora invocando causa por causa de embarazo, ¿no es cierto? Tiene este caso algunas cuestiones en materia probatoria que yo diría que están superadas en la fecha, porque imponía a la trabajadora la carga de la prueba que el despido obedeció a causa de embarazo. Yo creo que esa jurisprudencia está superada por la jurisprudencia del caso Pericori contra Colegio Público de Abogados de Capital Federal, y también por este caso Cisneros, que está como el material de este curso, que establece en forma bastante precisa en cómo debe ser la prueba cuando se trata de temas de discriminación. Bueno, la ley de contrato de trabajo además tiene otras protecciones muy importantes. Por ejemplo, establece la prohibición en este mismo capítulo, este título octavo, trabajo de mujeres, la prohibición del despido por causa de matrimonio, estableciendo que se va a presumir iuris tantum que el despido es por causa de matrimonio cuando se opera 3 meses antes o 6 meses después de la fecha de la celebración del matrimonio. Por supuesto, al igual que en el caso de la protección reforzada en materia de estabilidad por causa de embarazo, se requiere la notificación fehaciente del empleador, siempre dentro del marco de la buena fe desde ya, para poder hacer valer toda esta protección. Y la ley de contrato de trabajo determina que si la trabajadora es despedida
durante este periodo, o se considera, mejor dicho, que el despido es por causa de matrimonio, también va a tener derecho la trabajadora a la indemnización prevista en el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, que le va a corresponder la indemnización por despido, la 245, la indemnización del despido sin causa, más la indemnización del artículo 182, que es un año de remuneración. Insisto, cuando el despido es por causa de matrimonio, y vuelvo a reiterar la existencia de esta presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, si el despido se produjo 3 meses antes o 6 meses después de la fecha de la celebración del matrimonio. Sobre este tópico existe una discusión una polémica bastante importante acerca de si el trabajador varón tiene derecho a esta indemnización agravada, porque si bien toda esta regulación está en un título octavo que se refiere al trabajo de mujeres, lo cierto es que la regulación, los artículos que regulan esta indemnización y esta protección y esta prohibición del despido por causa de matrimonio, previsión que no es tal, porque en realidad el despido provoca el efecto, solamente que tiene una indemnización agravada. La pregunta es si esta protección, digamos, y toda esta normativa no se hace ninguna mención de género en los artículos específicos. Bueno, esto ha dado mucha discusión doctrinaria y jurisprudencial. En el ámbito de la capital federal hay un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, plenario Drewes, que ha establecido que por aplicación del principio de no discriminación, el trabajador varón tiene derecho a que que corresponde la indemnización agravada por causa de matrimonio prevista en el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, al igual que la trabajadora mujer. Pero, dice el plenario Drewes, debe probar el trabajador que la causa de este despido ha sido por causa de matrimonio, es decir, que no considera aplicable la presunción de los 3 meses antes y 6 meses después del matrimonio. No considera aplicable al trabajador varón esta presunción iuris tantum. Yo creo que esta jurisprudencia, que no es el mismo criterio, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, la jurisprudencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ha entendido que se aplican para el trabajador varón ambas cosas, es decir, corresponde la indemnización y se aplica la presunción. Y yo creo que de todas maneras este plenario Drewes ha quedado desactualizado, yo diría, por dos circunstancias. Primero, por lo que es el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte en materia de prueba en temas de discriminación. Caso Pelícoli contra Colegio Público de Abogados y caso Cisneros. En el sentido que el trabajador que es víctima de o que alega una discriminación no tiene que probar, no tiene la carga de la prueba del acto discriminatorio, sino que tiene que probar indicios para que pueda ser susceptible de algún tipo de discriminación, y en todo caso se invierte allí la carga de la prueba. Es decir, tiene en su cabeza el empleador la prueba de que el despido no fue por esta causal. Y fundamentalmente yo creo que las modificaciones en materia de matrimonio civil, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ha eliminado el requisito de distinción de sexo, es decir, para poder contraer matrimonio, es decir, que en la actualidad existe el matrimonio de personas del mismo sexo. Y ustedes imagínense que en este contexto resulta totalmente absurdo que si se trata de dos trabajadoras mujeres, ambas trabajadoras en sus respectivos lugares de trabajo que se casan, van a tener la protección de la Ley de Contrato de Trabajo, presunción e indemnización ante un eventual despido, y si se tratare de dos trabajadores varones, ninguno de los dos, o sea, tienen el supuesto, según el plenario Drewes, el derecho a la indemnización, pero tienen que salir a probar o tienen la carga de la prueba de la discriminación, ambas. Me parece que la solución es ilógica y me parece que esta modificación en el terreno de la normativa civil debería también tener un impacto en el plenario Drewes y ser aplicable para el trabajador varón, no solo la indemnización, sino también la presunción de 3 meses antes y 6 meses después del matrimonio para la aplicación de la normativa protectora para el despido por causa de matrimonio.